Muy, pero muy buenas tardes, gente linda de Juan José Castro. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es la secuencia didáctica. Con mi hermosa letra, por cierto, así que no se rían de eso. Secuencia didáctica. Vamos por partes. Si ponen en Google secuencia didáctica, seguramente les va a aparecer un par de páginas de internet de pedagogos importantes que van a hablar de 3 pasos de la secuencia didáctica. El inicio de una actividad, el desarrollo, o sea, el inicio de la presentación de una actividad, el desarrollo de la actividad y por último van a hablar de la evaluación de la actividad. Eso podríamos decir que es parte de la secuencia didáctica, lo cual no estoy para nada en desacuerdo. Pero vamos a ampliar ese tema. Nosotros nos vamos a poner a pensar de otra forma esto de la secuencia didáctica. Primero vamos a pensar en esto. La secuencia didáctica, como bien lo dice, las secuencias son pasos. Pasos que desde el punto A me llevan al punto B. Todos los pasos que yo pienso, supongo que debo hacer. Podríamos dividir, pensando en esta cuestión que les dije de los 3 grandes pasos, que el paso A sería la introducción del tema, el paso 1, el paso 2 sería el trabajo en sí mismo que hacemos con ese tema, y el paso número 3, para llegar a B, es la evaluación. Podríamos ir, pero nosotros, como les dije, vamos a hablar de otra forma de la secuencia didáctica en este momento. Vamos a poner como ejemplo, siempre pongo como ejemplo el mismo. Yo tengo acá, no sé absolutamente nada de candombe. No tengo ni la menor idea qué es el candombe. Punto B, toco todos los golpes. Toco todos los golpes en una cuerda de candombe. Paso A, no tengo nada de menor idea. Punto A, no tengo la menor idea de nada. Punto B, toco todos los golpes. ¿Qué tengo que hacer para llegar de acá a acá? Hay un sinfín de cosas. Pero vamos a separar lo que es secuencia y actividades, que son 2 cosas totalmente diferentes y que muchas veces se les van a mezclar. Es más, esto como primer paso de lo que serían las planificaciones docentes, se van a dar cuenta que en el futuro esto lo que les voy a decir ahora les va a servir para desgranar cómo armar una planificación. No es exactamente una planificación, es parte de lo que corresponde adentro, pero para que lo vean. Por ejemplo, vamos a suponer que yo no sé nada de candombe y tengo que terminar de tocar todos los golpes de candombe. Yo voy a hacer una secuencia pensando. Lo primero que enseñaría sería la clave. ¿Se acuerdan la clave de candombe que estuvimos viendo cuando estuvimos hablando de cómo nos pone el día? Yo lo primero que haría sería la clave. Ahora bien, ¿cómo enseño esa clave? Son las actividades que voy a poner. Puedo hacer, para esta parte podría ser una pregunta-respuesta. Por ejemplo, yo hago 1, 2, 3 y todo el mundo me contesta 1, 2. Yo hago 1, 2 y todos me contestan 1, 2, 3. O al revés, ustedes proponen 1, 2, 3 y yo les contesto 1, 2. No sé, busquemos la forma. Pregunta-respuesta. Podría ser una actividad. Esto es una actividad. Tengo el cosito que no me deja escribir. Ahí va. Esto es una actividad. ¿Qué otra actividad podríamos hacer? Podríamos ir caminando con los pies, hacer una ronda haciendo esto y todos van a con la forma. Mientras vamos caminando. Nada. Podría ser una actividad caminar. Podría ser una actividad lo que hicimos en el encuentro por Zoom. Y mira, la verdad que la vida a mí me sonríe. Estoy en mi casa, estoy grabando un video, estoy dando clases a partir de un lugar calentito. La gran mayoría de la Argentina está... Por ejemplo, les cuento, está lloviendo.
Mucha gente de la República Argentina en este momento está mojándose en casas que no pueden estar. Yo la verdad que no puedo quejarme. Estoy en mi casa calentito, además estoy en mi estudio grabando. Un privilegiado. Pero podría hacer esa actividad, hablar y cantar a la misma vez, contar el día, contar mi vida. Podría ser eso. O podría ser un sinfín de actividades, las que se me ocurra para la enseñanza de la clave. Una vez que tengo la clave, que yo sé que todo el grupo lo sabe, para mí, enseñaría el piano. Lo mismo, un sinfín de actividades, para abajo, que pase de piano a clave. De clave a piano. Una vez que tengo aprendido el piano y que ya sé que tengo la clave, haría clave y piano. Superpondría esos golpes. ¿Cómo superponerlo? Con otro sinfín de actividades diversas. Pero mi paso, mi secuencia didáctica, viene acá, después voy acá, después voy acá. ¿Qué hago? Meto repique. ¿Después qué hago? Clave repique. ¿Después qué hago? Piano repique. ¿Y después qué hago? Clave, piano, repique. Meto chico. ¿Y después qué hago? Todo lo mismo que hice acá, lo hago acá, con el chico. Se me corta el pizarrón, así que para no entiendo. Entonces, si yo pienso en mi secuencia sería, enseño clave, enseño piano, superpongo clave y piano, enseño repique, una vez que está todo afianzado, ¿no? Que los procesos se van o que los procesos se van afianzando. Enseño repique, meto clave y repique, piano repique, clave, piano, repique, para que suenen los tres. Pongo el chico, chico clave, chico piano, chico repique, chico clave, piano, repique, o chico clave, piano, chico clave, repique, y así voy mezclando hasta llegar al punto B, que es, tengo los cuatro golpes que estoy buscando y suenan a la misma vez. Eso podría ser una secuencia. Eso podría ser un plan de ensayo, mi secuencia. Ahora bien, secuencias no son actividades. Cada una de estas partes puede tener las mismas actividades, pero con distinto objeto. En vez de hacer pregunta-respuesta con clave, podría ser pregunta-respuesta con piano, pregunta-respuesta con repique, pregunta-respuesta con chico, etc. Caminar con piano, contar el día con piano. O sea, digo, las actividades son varias, mis técnicas de ensayo. Porque en realidad, estas actividades refieren a la técnica de ensayo que tenga. Estas actividades son mi técnica de ensayo. ¿Cómo hago? Ustedes que son instrumentistas, que vienen de una FOBA, mayormente la técnica de ensayo que aprendieron en conjunto vocal instrumental, práctica de conjunto, te doy una partitura, siéntense a ensayar, saco mi parte, voy con vos, vos sacas tu parte, la tocamos juntos, vamos repasando por partecitos. Listo, se acabó. Somos músicos profesionales, músicas profesionales, pero ¿qué pasa ahí? Eso no funciona en un colegio, en un aula, no podemos ir con eso. Es más, si vamos con eso estamos haciendo lo anti-musical y pedagógico que hay que hacer. Estamos muy errados. Entonces tenemos que generar, a partir de actividades, la misma técnica de ensayo, el mismo lugar. Yo tengo en claro este camino, tengo en claro qué quiero, entonces genero esto. ¿Cómo lo podemos, cómo ensayo sin ensayar? Jugando, haciendo actividades de toque, cantando, tocando con objetos, jugando juegos, valga la redundancia, juegos rítmicos, juegos melódicos, en donde todo esto aparezca en las actividades, pero en el plano general yo estoy practicando una cosa. Esto es muy interesante para tenerlo en cuenta. Ahora bien, una secuencia didáctica se puede entender como un método. ¿Qué es un método? Miren que voy a hacer un tajante y muchas personas de las cuales ustedes conocen y seguramente muchos docentes que van a tener o que tengan en este momento, que tuvieron, van a decir lo contrario de lo que yo digo en este momento. Pero un método es un promedio. Un método es un promedio. ¿Por qué? Tomamos un promedio
tomamos un promedio de las cosas que funcionan en un paso X, que funcionan para aprender algo. No sé yo, vamos con Kodai. Se dio cuenta que casi todas las personas haciendo do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, punto, funcionaba con la manito. Hizo un paso. Se dio cuenta que si empezaba con la negra la dividía con dos corcheas y le ponía ta, ti, funcionaba. A la gran mayoría de las personas. Y así fue armando la secuencia, a grandes rasgos lo estoy haciendo, o sea, para los kodaianos, ¿no? A grandes rasgos formando una secuencia en donde empezó de un punto A, que es no sé nada de música, a un punto B, en donde leo como un animal todas las claves, todas las cosas, canto en 18 millones de variaciones y hago lo que quiero. Hizo una secuencia de enseñanza. Eso es un método, un promedio. Pero en el método tenemos un problema. El método, como buen promedio que es de acciones, hay un porcentaje, me equivoqué del símbolo, hay un porcentaje que queda fuera de personas. Hay un porcentaje que este método no lo puede entender. Naturalmente hay un porcentaje de error en el método. Y ahí aparece el juego del método versus el modelo. ¿Qué pasa con el método? El método es cerrado. El método empieza en A y va a B, termina en C, va a D, después va a E, y así van los pasos. No cumplimentar el paso anterior imposibilita ir al paso siguiente, según la lógica de los métodos. Según las lógicas de los métodos. En cambio, hace muchos años, una persona como Violeta de Gainza viene planteando decir, no, papi, los métodos desaparecieron. Los métodos son los grandes inventos del principio del siglo XX, pero ya están. Superamos eso, superamos por lejos eso. La idea de hoy es el modelo. Y el modelo tiene mucho más que ver con los derechos. Esto es bastante complejo de entender. El modelo va a tomar lo que la persona necesita. Este paso va a tomar por donde cada una de las personas diferentes que tengamos en los grupos puedan ir y con las actividades necesarias para cada persona para que estos pasos se cumplimenten en los tiempos que están. Y si yo debo modificar este esquema, si yo debo modificarlo completamente, porque las personas que estoy trabajando necesitan esa modificación, tengo que modificarlo. Porque el otro, el que está adelante, es el depositario de un derecho, que es el derecho a la educación, más precisamente el derecho a la educación artística. Y yo no soy el que tiene yo soy, mejor dicho, yo soy el que tiene el honor, tengo la responsabilidad, no el honor, la responsabilidad de cumplimentar ese derecho. Y ellos no es que tienen el honor de estar sentados en un aula, tienen el privilegio de estar sentados en un aula con una persona como yo que les voy a dar conocimiento. Ese concepto de la posición de derechos es muy importante. ¿Y por qué lo marqué a todo esto? Porque si nosotros no podemos torcer la secuencia en pos del otro, generamos un método cerrado expulsivo. Y mayormente los métodos cerrados son expulsivos. Dejan a un porcentaje afuera. De gente que necesita aprender o acercarse a la música desde otro lado. Nosotros tenemos que estar pensando en esto. Pero el problema es que el método, en este sentido, una secuencia didáctica cerrada, es cómoda. ¿Por qué? Porque no la tengo que pensar. Hago un paso, una vez que cumplimento voy al otro, una vez que cumplimento voy al otro, y no me importa si hay gente que queda afuera de esa prueba, se va, etcétera, etcétera. En cambio, cuando pensamos en modelos, yo tengo que tener en cuenta, primero tengo que entender todos los métodos, tengo que entender muchísimo más actividades. ¿Por qué? Porque tengo que variar este plan, lo tengo que variar según la persona que tenga delante. Y ahí es muy difícil. Es muy difícil de entenderlo, es muy difícil de llevarlo y sobre todo no es tan óptimo en tiempo, es otra cosa. Tenemos que medirnos en tiempos desde otra forma, pensando en el otro. Bueno, volviendo a secuencia didáctica. Lo que yo les voy a plantear como una actividad posible para esta clase es que tomen la actividad de la semana pasada.
¿Se acuerdan que habíamos visto Foley? Habíamos visto el video este, que están zarpados, ¿están? Bueno, y ustedes tenían que agarrar ritmos que naturalmente hagan en su casa, normales, común, cortar un pan, cepillarse los dientes, clavar un clavo, no sé. Algo que naturalmente, un ritmo que naturalmente hagan, y lo que tenían que hacer era superponer esos ritmos y ver qué polifonías se encontraban con las polifonías de al lado. Lo que les voy a pedir ahora, para empezar a trabajar de a poquito esto, para empezar a poner clavito sobre clavito en esta madera gigante, es, ¿podrían ustedes hacer una secuencia didáctica? No con las actividades, no piensen en actividades, piensen en los pasos. Después vamos a pensar en actividades. ¿Podrían hacer una secuencia didáctica de cómo armar ese video, si lo tienen que mostrárselo a otro o a otra persona que esté ahí, cómo armar ese video que hicieron? Piensen, ¿cuáles fueron los pasos que tomaron? No las actividades, los pasos. Vayan pensando en secuencias. ¿Cómo fue el secuenciado del armado? Del todo del armado, completo. ¿Cómo ustedes no estuvieron en la clase y cómo llegaron a hacer el video? O sea, si tendríamos que pensar una secuencia, es que me gustaría que me expliquen desde que se suman al Meet que hicimos, o sea, desde el Meet hasta subir el video. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo fueron estos pasos, esta secuencia que armaron ustedes en su cabeza? ¿Cómo la pensaron? Todos nuestros trabajos van a empezar a aparecer con secuencias, van a empezar con explicaciones, van a tener que estar desarrollados, así que está bueno que lo empiecen a manchar de a poquito. ¿Vale? Y con esto nos juntamos la semana que viene y lo vemos. Recuerden, secuencia didáctica la vamos a ver de esta parte, y si tuviéramos que cruzar secuencia didáctica con el primer concepto de secuencia didáctica que tiré, esto de las tres partes grandes, podríamos decir que la presentación podría ser cada vez que yo estoy presentando un elemento. El trabajo en sí con elementos tendría que estar cuando tengo todos los elementos presentados y cuando se están superponiendo. ¿Qué hago con estos elementos que se superponen? Y la evaluación de este momento sería, bueno, ¿cómo suena todo lo que estamos tocando? ¿Está sonando? ¿Estás tocando los toques con el otro? Bueno, ahí está. Así que nada, les dejo esta tarea como para que vayan pensando y les dejo la última tarea, que es lo mismo que la primera tarea. Vayan hablando con otros, vayan leyendo un libro, vayan caminando por la calle mientras están pensando en los pajaritos y vayan haciendo la clave. ¿Pueden tratar de hablar sin equivocarse? ¿Pueden no cortar las palabras cuando trato de decir una frase? O sea, podemos decir un texto hablado derecho, puedo leer algo, qué sé yo. Nada de candombe, voy con la clave, después voy con el piano, después superpongo clave y piano, después le meto repique, después le meto clave y repique, no sé, ¿puedo leer algo? ¿Puedo practicar esto? ¿Puedo ejercitarme? ¿Lo puedo practicar con otros ritmos, por ejemplo? ¿Qué sé yo? El carnavalito, un bombo de chacarera. ¿Puedo hacer esto sin estar pensando en un 6-8 y que poder hablar tranquilamente sin ningún tipo de nada? Eso es algo que van a ir practicando durante toda la semana, durante todo el mes y durante todo el año. Pero lo que yo quiero para la semana que viene, precisamente, es la secuencia sobre el video de Foley que ustedes subieron. ¿Vale? Un beso grande y nos vemos. Adiós.